puedan moverse un poquito, eso, gracias, gracias. Incluso vas a escuchar más. Amén. Bien, solo tengo un anuncio para daros, iglesia, que la tesorera me jaló las orejitas, porque no lo digo muy bien. Muy bien, lo voy a decir perfecto. Sabes que tu diezmo lo puedes pasar a través de la cuenta, si no lo tienes, pídenoslo. Pero si no pudieses, por lo que sea, no puedes dar tu diezmo, no lo puedes pasar, y dices, oh, y ahora pues tienes el sobre. Iglesia, todo lo que te pide que lo rellenes, rellénalo, ¿sí? Es necesario estén todos tus datos, tus nombres, tus apellidos, tu DNI, tu número de teléfono. Es importante, todos los datos. Si nos viniesen a pedir la información, en cada sobre debe estar completa, ¿sí? Queremos todo súper claro, contigo, con la iglesia, con Hacienda, todo honesto, como tiene que ser las cosas de Dios, ¿sí? Así que, si no puedes pasar, si no tienes el número de cuenta y lo quieres, nos lo puedes pedir. Que lo quieres hacer por sobre, rellénalo súper bien. Dices, ya lo hice una vez, tienes que hacerlo cada vez que lo pones, amén. Bueno, sin más preámbulos, voy a darle paso a la palabra, Andrés. Por favor, Amén. gracias. Amén. Pues buenos días a todos. Buenos días. Y es verdad lo que dije antes, estoy vacunado, o sea, no... O sea, si muerdo, o sea, no pasa nada, ¿eh? Ahora, si me pasa algo a mí... No será porque yo no estaba vacunado, ¿no? Amén. Pues que el Señor nos bendiga muchísimo, que Dios nos bendiga mucho. Y la verdad que hoy tenemos una oportunidad más de poder escuchar la palabra. Pero yo quiero animarte a que la vivamos. Sí. Anímale al que está a tu lado, dile, vamos a vivir la palabra, dile, vamos a vivirla. ¿Qué te dijo? Sí. No, solamente me dijo que vivamos la palabra. Pero tiene que haber una respuesta a la palabra de Dios. Tiene que haber una respuesta. Ahora, mira, podemos estar quejándonos toda la vida. Y uno puede decir, tenemos hasta excusa de cómo va el mundo, de cómo va el tema. Y a lo mejor dice, sí, es que hay motivos para quejarse. Pero si nosotros teniendo a Dios, teniendo a Cristo, al Espíritu Santo en nuestra vida, es decir, lo tenemos todo, dirección, sabiduría, todo lo que nosotros, o todo lo que necesitamos, o sea, ¿cómo vamos a estar quejándonos toda la vida? ¿Verdad? Teniendo la respuesta, teniendo la solución. Ahora el tema sí que esto es como, como aquello que te pueden decir, mira, hay 1.000.000 de euros para ti. Bueno, aquí no son muy materialistas, ¿verdad? Son muy espirituales. Voy a ser entonces más espiritual hoy. Pero imagínate que te tienen para darte a ti 1.000.000 de euros, ¿verdad? 1.000.000 de euros. El tema es que no te dicen dónde está. Ahí está lo malo, ¿verdad? Claro, ¿de qué nos sirve tener todo lo que a nosotros nos puede ayudar y nos puede bendecir si no sabemos dónde está? Y es ahí donde viene nuestra parte, ¿verdad? Del buscar, del ir, del esforzarnos, estar allí, porque claro, hay bendiciones para ti, ¿sabías? Amén. ¿Y en dónde lo vas a encontrar? Amén, amén. ¿En dónde? Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? A ver. El reino de Dios. En el reino de Dios, dice, vale, ¿y dónde está? Amén, amén. Hoy hubo examen. Examen sorpresa. Y algunos dicen, no me vine ni orado ni estudiado. ¿Ay? Por eso tenemos que estar preparados.
Todo momento. Mira, nosotros encontramos todos los tesoros y las bendiciones que necesitamos en su palabra. Allí hay más de 3,000 promesas para ti, ¿lo sabías? Entonces hay que ir a por ellas. Ahora, Jesús dice que es el camino. Entonces pues ya sabemos por dónde hay que ir. ¿Entiendes? Su palabra es la que nos guía, es la que nos alimenta. Entonces, pues ya sabemos dónde ir. Y claro, y es ahí donde yo quiero animarte a que seas de estas personas, ¿verdad? Que realmente se lo creen. Se creen la palabra de Dios. No solamente que pueden venir cada momento a una reunión para decir, a ver qué me dicen, y a lo mejor salir de este lugar y dicen, qué bendición. Y lo tienes apuntado en tu libreta o en el móvil donde apuntes, tengas tus notas. ¿Tienes? Pero toma el reto tú mismo, de coger aquello que recibes y transfiérelo a tu vida. Transfiérelo. Entonces, ahí es donde va a cambiar la realidad. Muchas veces escuchamos, ¿verdad?, de que Dios te puede ayudar. Dios te puede bendecir. Dios te puede hacer libre. Dios te puede romper, ¿verdad?, esas cadenas, esas ataduras, incluso esos problemas, a lo mejor en el alma, en las emociones que uno tiene. Dios puede sanar ahí hasta lo más profundo del corazón de la persona. Él lo puede hacer. ¿Cuánto lo creemos? Sí, ¿verdad? Él lo puede hacer. Entonces, ¿por qué seguimos a veces lidiando con muchas cosas? Por eso es el reto de transferir lo que escuchamos y recibimos de la palabra de Dios a tu vida. Amén. ¿Lo vas a poner en práctica? ¿Vas a asumir el reto en estos días? Sí. ¿Seguro? Amén. Cueste lo que cueste. Amén. Y lo que hoy vas a escuchar también. Amén. Sí, amén. O sea, no te vas a bajar del barco. Aunque se mueva demasiado. Aunque parece que ya nos vamos a morir todos. ¿Seguro? Seguro. Tranquila, es Jesús. Señor, vamos a orar y que nos ayude, ¿verdad? Necesitamos. Pero mira, aunque la barca se mueva muy fuerte, pero muy fuerte, Jesús jamás se va a bajar de esa barca. Jamás. Y todo lo contrario, si nosotros acudimos a Él, Él toma el dominio y el control de todo. Esa es la realidad en la cual nosotros creemos. No creemos en venir a una iglesia, creemos en Jesucristo de Nazaret. Creemos en el obrar del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. ¿Lo crees? Sí, lo crees. Anima al que está a tu lado y dile, hoy tienes que creer, dile, hoy tienes que creer. Amén. Vamos a remojar los gallos. ¿Entiendes? Porque si no, se quejan luego. Amén. Mira, en esta mañana yo quisiera darte también una palabra, un mensaje que pueda también ayudarnos en el día a día. Queremos ser hombres y mujeres que bendicen al mundo. Es así, ¿verdad? Es verdad. Queremos que realmente todo este pueblo de Burlada y su alrededor pueda conocer a Jesucristo. Sí, ¿verdad? ¿Y a través de quién lo van a conocer? Sí. Ahí está, a través nuestro. Por eso yo en esta mañana, quiero hablarte de un tema, y el tema al cual yo le he llamado a este mensaje es mensajeros eficaces. ¿Cómo lo ves? Mensajeros eficaces. Somos llamados a dar un mensaje. Somos llamados realmente a compartir una buena noticia. Eso es lo que significa el Evangelio. El Evangelio significa eso, buena noticia. Ahora, estamos en un mundo lleno de confusión. Estamos en un mundo muy necesitado, que no sabe muy bien por dónde va su vida. No lo saben.
Porque hay tanta necesidad y hay tanta confusión hoy en el día, en el mundo, que la gente está desesperada, no sabe qué hacer. De allí la ansiedad, de ahí el afán, de ahí las enfermedades, de ahí esos momentos que no hay paz, porque no saben de su vida. Y claro, porque hay tanta verdad, tanta información hoy, y claro, todo el mundo la recibe a través de un dispositivo móvil, a través de la radio, la televisión, y claro, uno escucha información, escucha muchas cosas que al final dice, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Hace poco, ¿verdad? No sé si habéis escuchado en los noticieros acerca de ese pack de 72 horas. No sé si escuchas noticias, ¿verdad? De todo el conflicto que está habiendo aquí en Europa con el tema de la guerra, y anuncian, ¿verdad? Y dan un anuncio que dice, bueno, coge suministros, ¿verdad? De bebida, comida, ¿no? Que puedas aguantar 72 horas por si hay algún conflicto, puedan venir las emergencias y te puedan ayudar. No sé si escuchaste, pero bueno, yo simplemente es una noticia, ¿vale? Pero claro, una como esa y otras más que se puedan añadir al mundo lo sacude. Pero claro, aquellos que realmente están confundidos y no saben muy bien qué es de su vida. Hay muchas cosas que pasan, pero los que estamos en Cristo, hay esperanza. Hay esperanza. Hay una respuesta. Lo que te dije antes, en el barco está Jesús. Y si si Jesús está en el barco, pues gloria a Dios, da igual las 72 horas, porque hay respuesta y nuestro Salvador está en el barco. ¿Me entiendes? Está en el barco. Ahora, claro, todas estas noticias uno puede llevarle a un momento de alarmista, ¿verdad? De alarma. Ahora ya qué hacemos, qué desesperación. Mira, yo simplemente te doy un consejo. Tú mejor créele a Dios. ¿Vale? Tú mejor créele a Dios. Hay muchas cosas que se dicen, pero que no son una respuesta, no es una ayuda. Todo lo contrario, crean confusión, crean miedo, temor, porque si a lo mejor yo te dije esto, empiezan, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué sucede? Ya ves. Mejor hay que creerle a Dios, hay que creerle en su palabra. Y entonces es ahí donde uno descansa. Y ahí está, porque Jesús es nuestro Señor. Amén. Y por eso este mundo está como está, alarmado, desesperado, con miedo, sin saber. Este mundo necesita mensajeros eficaces. Mensajeros que lleven un mensaje correcto en medio de la situación en la que podemos vivir hoy en día. Y nosotros, bueno, sabemos que la palabra de Dios nos dice que somos la sal, ¿verdad? ¿Verdad? Somos la luz y somos la sal. Es así. Y es así como Abraham, ¿verdad? También fue sal él. Él también fue sal. Cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. ¿A qué sé? ¿A qué sé? Algunos dicen sí. Si lo pones de esa manera, ¿verdad? Claro, es que ese sal no es lo mismo que la sal que Jesús estaba diciendo. Por eso necesitamos mensajeros eficaces. No te puedes creer todo lo que se dice, porque claro, lo que te acabo de decir no es correcto. No es correcto. No es la sal que desalar, que dice allí, con el sal que Dios le dice a Abraham de salir de un lugar. No es lo mismo. Entonces, por eso necesitamos mensajeros eficaces. Y tú y yo tenemos que convertirnos en esos mensajeros eficaces. Que cuando te digan algo, tú digas, amén. Y a lo mejor está mal, entonces, amén. No. Hay que analizar muy bien la palabra. Por eso, y alguna vez aquí también he escuchado, hay que traer Biblia.
Cuando escuchas la palabra, tienes que tener tu Biblia para comprobar que si lo que se dice desde aquí es correcto conforme a la palabra. Por eso, ¿tenemos Biblia por aquí? A ver las Biblias. Amén. Dispositivo también móvil, en papel, amén. Claro, porque tienes que comprobarlo también. Amén. Por eso necesitamos mensajeros eficaces, no mensajeros que trastornan la palabra, ni la manipulan, ni hacen del mensaje que es correcto un mensaje erróneo. ¿Entiendes? El mensaje erróneo es lo que lastima. Por eso hay mucha gente defraudada con la religión. Porque muchos se han aprovechado de gente que tenía muy buenas intenciones, pero se aprovecharon de la ignorancia del conocimiento de la palabra. Ignorancia no es un insulto, es simplemente que ignoraba algo, un conocimiento. Y claro, cuando ven esa ignorancia, ese desconocimiento de la gente, claro, hay algunos que se aprovechan de eso. Ahí es donde dice, pues hay que salir de allí. Por eso necesitamos mensajeros eficaces y tú te tienes que convertir en un mensajero eficaz del mensaje del evangelio. Porque en este mundo hay mucha confusión, pero necesitan hombres y mujeres que den un mensaje con claridad, con poder y con propósito. ¿Tienes? Mensajeros que dan con claridad un mensaje. Mensajeros que realmente cuando dan el mensaje van con poder para poder bendecir, para poder traer una respuesta y una dirección, pero también con un propósito. Es decir, tiene que tener un rumbo, tiene que tener un destino. Y es ahí donde tenemos que convertirnos en ello. Por eso, aquí la pregunta que cae, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quieres escucharlo? Amén. Sí, seguro. Amén. Pues despierta, que digo, bendícele al que está a tu lado y dile, lo vamos a hacer. Sí, sí, ¿lo quieres? Pues mira, hay son tres recursos que en esta mañana yo te quiero dar. Hay muchos más, pero en esta mañana tres yo te quiero dejar. Tres recursos que ya Dios te ha dado y nos ha dado, ¿vale? Para convertirnos en esos mensajeros eficaces. El primero de ellos es la oración. Es la oración. Sin oración es como un piloto que va a coger el avión y va a despegar, pero sin recibir las directrices de la torre, donde gestionan, ¿verdad?, los movimientos de los aviones, la dirección, en qué momento salen, para que no coincida uno que llega ni que otro que salga. Entonces, la torre de control es la guía y donde recibe cada piloto las instrucciones en qué momento. Pero si este piloto, ¿verdad?, coge el avión y dice, me da igual, y aunque tenga muy buena intención de llevar a los pasajeros, ¿verdad?, a su destino, pero si no toma la dirección, al final termina perdiéndose, porque no sabe a dónde va, no sabe hacia dónde. Y es así, un creyente sin oración no sabe a dónde va. Por eso la palabra nos habla aquí en Jeremías, en el capítulo 33, verso 3. Amén, ¿verdad? Muy sonado. Que dice, clama a mí y yo, ¿qué? ¿Y qué más? Amigo. O sea que cuando clamamos a Dios, oramos a Dios, o sea que hay cosas que aún no las conocemos. O sea, hay cosas que todavía aún ni siquiera imaginamos que están allí. Pero fíjate cómo dice, clama a mí y yo te responderé, dice. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos orado al Señor y ha habido una respuesta? ¿Ah?
Amén por esos 3, 4. ¿Y cuántos han orado y no han recibido respuesta? También. Amén. Pero nosotros tenemos que creer en esta realidad, que dice, clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que dice. Entonces, nosotros creemos que cuando buscamos de Dios va a haber una respuesta de parte de Él. Lo que pasa es que nosotros tenemos que estar bien alineados al sentir de Dios, bien ajustados, porque a lo mejor la respuesta viene a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de algún hermano en la fe que trae una palabra de bendición, te ayuda y te bendice. Entonces, cuando uno está despierto espiritualmente, entonces en el momento percibe y dice, ahí va, pues esto era lo que necesitaba. Por eso es bueno la iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque si tú dices, no, es que yo oro y Dios me escucha, claro que Dios te escucha cuando estás en casa, pero Dios usará también a su iglesia para bendecirte. Por eso hay un consejo de la palabra que dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Tienes? Y claro, porque Dios ha provisto la iglesia para bendecirnos. Dios ha provisto la iglesia porque ahí también Dios te va a hablar. ¿Bien? Dios también te va a hablar. Y por ello nosotros tenemos que ser, si nosotros queremos ser de estos mensajeros eficaces, tiene que haber oración. Pero como dice, clama a mí y yo te responderé, dice en Jeremías. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que no conoces. Necesitamos dirección de Dios para saber hacia dónde vamos, como el piloto. Necesitamos ir a la torre de control para alinearnos con el corazón y alinearnos con el cielo, con la voluntad de Dios. Mira, hay mucho, digamos, tenemos una tendencia nosotros como personas de que cuando buscamos a Dios, buscamos porque necesitamos algún beneficio. Yo no sé si es así o me equivoco. Mayormente es así, ¿verdad? Y dice, no, voy a buscar de Dios porque necesito un trabajo, ¿verdad? Necesito que Dios me sane, necesito que bendiga a mis hijos, que bendiga a mi familia, ¿verdad? Necesito que ahora que voy a tomar el viaje, las vacaciones me vayan muy bien. Entonces, de normal, vamos de esta manera. Y claro, para eso no necesitas encontrar las cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Me entiendes? No vas a buscarle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia realmente a buscar un beneficio. Dios bendice y eso está muy bien. ¿Me entiendes? Nos enseña la palabra que cuando necesitamos ayuda, busquemos a Él y Él nos brinda. Por eso hay que clama a mí y yo te responderé. Ahora, pero hay cosas que, como las que te decía, estos ejemplos, que no necesitamos, ¿verdad? Es descubrir ese misterio, que se abran los cielos, el entendimiento espiritual y que Dios traiga una revelación a nuestra vida para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero mira, hoy en día Dios está buscando a hombres y mujeres que sean capaces de cumplir con su sueño. ¿Sabes que Dios tiene un anhelo? Un sueño también. Él tiene, así como tú y como yo tenemos sueños, tenemos anhelos, queremos una cosa, queremos otra, ¿verdad? Y así, ¿sabes? Dios también tiene un anhelo. Dios también tiene un sueño. El tema es que Dios está buscando, ¿verdad? Por aquí dice, ¿quién de vosotros está dispuesto a cumplir con mi sueño? ¿Quién de los que está aquí está dispuesto a cumplir con mis anhelos? El anhelo que tiene Dios en su corazón. Y claro, para ello, ahí sí que necesitamos alinearnos con el corazón de Dios. Para ello sí que necesitamos alzar nuestros ojos y realmente, como Jesús decía, mirad porque ya los campos están listos. Pero le dice, pero sabéis, vosotros decís,
faltan 4 meses para la cosecha. Claro, eso es lo que veían los discípulos. De esa forma normal como tú y como yo. Lo veían. Y claro, pero Jesús le dice, pero alzad vuestros ojos y mirad que la cosecha ya está lista. Ya los campos están listos para que vayan esos mensajeros eficaces a llevar el mensaje. Pero ¿por qué necesitamos orar? Porque la oración es nuestra línea directa con el cielo. Por eso cuando Jesús le dice a los discípulos, alzad vuestros ojos, ¿qué pasa? Que los discípulos no veían el trigo a la altura, decir que eran enanos. A ver, ¿dónde está en verdad el trigo? No, sino que le dice, alzad vuestros ojos al cielo. Alzad vuestros ojos, es decir, alzad vuestros ojos y empezamos a alinearnos con el corazón de Dios. Porque cuando conocemos el corazón de Dios, entonces vemos lo que Él ve. No vemos el trigo, vemos que ya los campos están listos. La oración nos conecta directamente con el corazón de Dios. Y cuando clamamos, se abren las puertas espirituales y entonces nos acercamos al corazón y conocemos el anhelo de Él. Y entonces cuando conocemos su anhelo, cuando conocemos el sueño de Dios, cuando conocemos lo que Dios quiere, entonces el mandato, ¿verdad? De ir a ser discípulos, entonces lo entendemos y no es complicado. Porque decimos, ese es tu sueño, Señor. Pues entonces, ¿habrá alguien aquí que quiera cumplir con el sueño de Dios? Amén. Tenemos que orar entonces. Este recurso que Dios nos ha dado, la oración, es lo que nosotros tenemos que ahora empezar a ponerlo en funcionamiento. Es decir, Señor, yo clamo a ti porque hay cosas que a lo mejor no la entiendo. No la entiendo, Señor. Quiero y sé que soy sal, ¿verdad? Pero no sé cómo, Señor. No sé cómo bendecir al mundo. Sé que estamos para bendecir al mundo, pero no sé cómo. Y es ahí donde Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no las conocemos, querida iglesia. No las conocemos porque necesitamos conocer el corazón de Dios y la oración nos abre la puerta, y ello nos abre el corazón y entonces Dios abre el corazón de padre y dice, mira, estos son mis sueños para Burlada, estos son mis sueños para esta congregación, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Y es ahí donde uno entiende que sí, tenemos que ser esos edificadores, lo que decía, estos constructores. Que hablaba, ¿verdad? Que decía, mira, yo quiero construir. Quiero ser de los que levantan una muralla. Quiero ser, ¿por qué? Porque te has conectado con el corazón de Dios. Y sabéis, eso es lo que vuestros pastores también han entendido. Y eso te va a unir con ellos cuando tú oras. Te alineas con el mismo sentir. Y es allí donde uno empieza a ser eficaz. Donde empieza, y hermano dice, hermano, mira, este día tenemos que hacer algo. Mira, hay una reunión, pues ahí vamos a estar porque eso es edificar. Y sabes, algún otro hermano dice, hermano, ¿sabes qué? No te he visto, te pasó algo. Y en lugar de decir, eres muy metido, ¿verdad? Qué pesado que eres. Pero aquel que ha orado, sabe que Dios le está hablando a través de ese hermano y esa hermana. Y dice, ay, es verdad. Y uno le dice, no, sabes que igual, la verdad no me nació estar ahí. Pero el que ora entiende lo que viene. Dice, pero sabes, la próxima no me pierdo. Allí voy a estar. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a esa línea directa con el corazón de Dios. Y somos eficaces. Y es ahí donde uno alinea nuestro corazón con Dios. Lo segundo,
Lo segundo, el segundo recurso que Dios nos da para ser unos mensajeros eficaces es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El mensaje claro que debemos llevar es aquel mensaje que no solamente suena bonito, sino ese mensaje que transforma. Por eso en Hebreos capítulo 4, en el verso 12, si lo tienes allí, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, ¿lo tienes allí? ¿Sí? Que dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué más? ¡Wow! O sea que no es cualquier palabra. O sea que no se relaciona, no es lo mismo una palabra que encuentres en un diccionario, en una enciclopedia o en el diario El Navarra, ¿verdad? No se compara con la palabra de Dios. Porque dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Préstale ahí. Es viva. ¿Me entiendes? Es viva. Es decir, va a producir algo. Porque algo que está vivo produce. Algo que está vivo crece. Algo que está vivo madura. Entonces, la palabra de Dios dice que es viva. Y no solamente eso que es viva, sino que es eficaz. Mira, lo que nosotros ahora tenemos, que es la palabra de Dios, no lo tiene ni el rey, la monarquía, ni el hombre más estudiado y con el conocimiento, ¿me entiendes? No lo tiene, pero tú y yo lo tenemos. Y es eficaz. No es cualquier cosa, ¿me entiendes? No es ni siquiera un libro histórico como algunos lo dicen. No es un libro histórico porque relata muchas cosas de eso. Claro que tiene cosas históricas, pero es viva y es eficaz. Que cuando uno lo toma y recibe la palabra, entonces eso es lo que bendice y transforma. Mira, por eso nosotros tenemos que entender que el mensaje que nosotros damos no solamente informa, sino que transforma. ¿Vale? No solamente informa, sino que transforma. Por eso es viva. Porque cuando la palabra de Dios, como dice aquí, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y dice, y penetra hasta lo más profundo del ser humano, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es eficaz la palabra. Por eso nosotros tenemos que ser de aquellos mensajeros que conocen la palabra de Dios, pero que viven la palabra de Dios y la comparten con esa autoridad. Porque de esa forma nosotros podemos ser mensajeros eficaces en medio de un mundo tan confundido como el que está ahora. Porque el mundo necesita una verdadera dirección, necesita un verdadero mensaje, necesita una dirección correcta para que sepan dónde ir. Y es ahí donde tú y yo estamos. Un mensajero eficaz es aquel que conoce la palabra, ¿verdad? Como dice ese versículo, al que madruga Dios le ayuda. ¿Ah? ¿No dice eso ahí? ¿Ah, no? Ah, vale. Entonces aquí hay mensajeros eficaces. Claro, hay que conocer la palabra. Y hay cosas que no están allí, son dichos populares, ¿verdad? Que
ponen a Dios ahí en medio, pero no tiene nada que ver con lo que Dios ha dicho, no tiene nada que ver con la palabra viva y eficaz. Es ahí donde el mensajero tiene que conocer la palabra. El mensajero es la que vive la palabra. No solamente te dice, mira, haz esto, haz esto, haz esto, sino que dice, mira, yo hice esto y esto me cambió. Porque ahí recae la autoridad. Dice, ¿cómo puedes decirle a alguien, deja de mentir? Porque la palabra dice, cuando tú sigues mintiendo. No serías un mensajero eficaz. Serías a lo mejor como aquel, por ejemplo, como aquel ONG que tiene muy buena intención de dar los suministros. Imagínate un pueblo, lleva medicina, lleva alimento, lleva ropa, y está muy bien, con muy buena intención. Pero aquel hombre, aquella mujer que lleva la palabra de Dios, eso es lo que va a transformar a una vida, a una familia, a un pueblo, a una nación. Por eso no solamente nos movemos en una área social, sino que prácticamente llevamos la palabra porque es viva y transforma. Mira, esto es como un ejemplo de una persona que estaba ingresada en un hospital y se encontraba mal y alguien le llevó, ¿verdad?, el Evangelio de Juan. Alguien le llevó un Evangelio. Alcanzó a leer solamente una página. Pero solamente en leer esa página entregó su vida a Cristo. Se arrepintió de sus pecados y entregó su vida a Cristo. ¿Tienes? No fue muy extenso el mensaje, pero lo que recibió fue vivo y eficaz. Lo que transformó el corazón de esa persona. Por eso cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y damos ese mensaje claro que debemos de llevar, entonces tiene eficacia y realmente penetra, como dice, hasta lo más profundo de cada persona y transforma. Por eso tenemos que ser de aquellos que realmente toman la palabra en su vida, la viven y dejan que la palabra transforme. Yo no sé si en este tiempo tú has sido de aquellos que ha dejado que la palabra de Dios transforme. Sí. Amén, gloria a Dios. Hay vida aquí, ¿verdad? Hay vida aquí. Amén, gloria a Dios. Pero mira, por eso es que es un reto, pero es una bendición. Ser mensajeros eficaces es una bendición, pero necesitamos nosotros apoderarnos de esto. Esto nos saca de una comodidad, por supuesto que sí. Pero ¿cómo vamos a construir, cómo vamos a edificar una sociedad distinta si no nos atrevemos a salir de nuestro círculo de confianza, de confort? Donde solamente nos movemos, donde conocemos. Y decimos, no, yo solamente hasta aquí, porque si tengo que cruzar más allá, no sé qué va a pasar. Claro, pero si no salimos de esa zona de confort, claro, ¿cómo vamos a poder ayudar a la gente? Es un reto. Por eso confiamos en la palabra de Dios. Es decir, Señor, si cuando yo oro a ti, clamo a ti, tú me vas a revelar, me vas a ayudar a entender cosas que no conozco, no las entiendo muy bien, y que cuando tengo tu palabra, sé que no es cualquier cosa, sino que es eficaz. Entonces, cuando yo la comparto, incluso la vivo, es que va a ser eficaz. No es el decir, a ver si es que te funciona, ¿verdad? No es decir, mira, Dios te ama y le compartes el evangelio y vas con esta duda, ¿verdad? Esperemos que haga algo. No, es que sí va a hacer algo. Es que sí va a bendecir, sí va a ayudar, sí va a transformar, sí va a traer libertad, sí va a traer sanidad, sí va a traer salvación. Es que vamos con esta certeza. Y entonces el mensajero va de esta forma y dice, vale, pues tengo el mensaje correcto. Tengo lo que tengo que ir y lo doy. Pero claro, sin ello
nos convertimos como aquel cartero, ¿verdad? Que quiere repartir las cartas, pero no fue a recoger ningún sobre. ¿Qué va a repartir? ¿Entiendes? ¿Qué va a dar si no tiene? Pero él dice, no, pero yo soy cartero. Aquí está Correos, ¿verdad? Pone aquí la chapita con su nombre, Correos. Pero si no fue a Correos a coger los paquetes, las cartas, ¿qué va a compartir? Y eso es lo que nosotros tenemos. Si no tenemos la palabra de Dios, si no la vivimos, si no la hemos recibido, ¿qué vamos a compartir? Y no compartimos palabras con buenas intenciones como humanos que somos. Porque mi palabra con buena intención no va a transformar, pero sí la palabra de Dios que es viva y eficaz. Eso sí que va a transformar porque penetra hasta lo más profundo del ser humano, en el alma y en el espíritu. Entonces, ¿quieres atreverte a ser un buen mensajero? Sí, seguro. A ver, mira que está a tu lado, a ver, ¿tiene cara de ser un buen mensajero? Un mensajero que fue a coger las cartas, ¿sí? O que dice, no, porque yo soy cristiano, pues ya me vale, ¿verdad? No, tenemos que conocer. Lo último, y lo que no va a faltar y no debe faltar en nuestra vida, es la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando habla aquí, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. De ahí, si quieres, tú sigues leyendo más. Pero dice que el Espíritu Santo, Jesús, cuando está en ese momento, abre el rollo del libro de Isaías y lee ahí en la sinagoga y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús mismo, fíjate, Jesús mismo no empezó su ministerio sin antes ser lleno, ungido del Espíritu Santo. Jesús, o sea. Y a veces nosotros queremos pretender convencer al mundo con la Biblia, ¿verdad? De coger la Biblia y decir, mira, esto dice la Biblia. ¡Pum! A bibliazos. Arrepiéntete, ¿verdad? Pecador. No hay que mentir. O sea, a bibliazos le damos. Como en clase, ¿verdad? Cuando alguien no te prestaba atención y el maestro, el profesor decía, a ver tú, mandaba el borrador, ¿verdad? De la pizarra. Y así queremos nosotros convencer al mundo. Y no. Dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? El hermano Marcos, que está ahí. Cuando entra, convence. Siéntate ahí. Hola, hermana Paola. La verdad que no, nosotros no podemos, pero sí el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros queremos convertirnos en esos buenos mensajeros, tenemos que saber que nuestras palabras no van a convencer a nadie. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces sus palabras, las que tenemos, empiezan a tener vida. Empiezan a tener autoridad. Y entonces cuando uno lleva el mensaje en su vida también y lo transmite, entonces vemos cómo el Espíritu Santo empieza a redargullir a la gente, empieza a convencer de pecado. Es decir, ¿pero qué le pasó?
Si la semana pasada estaba en la discoteca, ¿verdad? Estaba ahí o tirado por la acera sin saber qué hacer. No sabíamos de él todo el fin de semana y ahora está en una iglesia. ¿Pero qué pasó? Y mira que mi padre, mi madre le decían que no salga, lo que sea, y estaba allí, ¿verdad? Y no hacían ni caso. Pero el Espíritu Santo, cuando llegó allí, entró tan profundamente que discernió los pensamientos, incluso las intenciones. Y es ahí donde hubo un convencimiento. Y es ahí donde tú y yo hoy estamos en un lugar como este, realmente convencidos de que la palabra de Dios es eficaz. Convencidos realmente de que cuando nosotros clamamos y buscamos a Dios, Él va a responder. Convencidos que realmente somos la luz y la sal de este mundo, porque le hemos creído con la certeza que da el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando tú vas en tu colegio, cuando tú vas y estás en clase, estás con tus compañeros de ahí de clase y tú les compartes y les hablas de Jesús, sí, se te van a burlar. A Jesús también se le burlaron. Pero cuando tú vas convencido y dices, no, es que yo he orado para que Dios me ayude, me guíe, me dé entendimiento, he conocido la palabra de Dios y le he pedido al Espíritu Santo que me llene, entonces uno va con certeza y uno camina seguro de quién es en este mundo. Y aquel que tiene claro su identidad de hijo de Dios, entonces dice, es que yo puedo compartir el evangelio. Yo puedo orar por la gente, yo puedo orar por burladas, yo puedo orar por mi iglesia y sé que también va a haber bendición. Entonces uno camina con esa convicción en su vida, entendiendo de que el Espíritu Santo es el que hace la obra a través tuyo. A través tuyo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces es muy cómodo decirle, Señor, hazlo tú. Convéncelo tú, Señor. Claro que lo va a convencer, pero va a necesitar el canal, va a necesitar el medio, va a necesitar a quién. Claro, es muy fácil, ¿verdad? Decir, bueno, Señor, voy a orar, Señor, bendice a todo el mundo. Señor, bendice a Burlada, bendice a mi vecino. Señor, bendícelos, haz que te conozcan. Amén, claro que sí. Pero ¿quién va a ir? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Dice Romanos. ¿Cómo van a oír si no hay quien les envíe? Porque tú y yo somos de esos mensajeros que Dios nos ha llamado para bendecir a este mundo tan confundido en el que está. No entramos nosotros a juicio, porque no somos quienes para juzgar a la gente. No somos quien para juzgar a nadie. Todas las personas están en el corazón de Dios. Todas, todas están en el corazón de Dios. Pero ¿quién va a llevar a estas personas? Aquel que realmente les puede ayudar. Tú y yo. Somos ellos. Tú y yo. Con esto termino. Quiero que te pongas en pie. Quiero invitarte a que te pongas en pie. La iglesia, mira, la iglesia está llamada a ser luz. La iglesia está llamada a llevar el mensaje de Dios. Está llamada. Pero si nosotros no usamos estos recursos que Dios nos ha dado, créeme, vamos a ser una sal metidos en el salero. Y cuando la sal está metida en el salero, no sirve, decía ahí, ¿cómo va a salar la comida? ¿Cómo va a mantener los alimentos también? Si está encerrado en el salero. Puede que el contenido sea muy bueno, la sal, un elemento muy bueno para conservar alimentos en la época de Jesús, el día de hoy también, porque la sustancia, el elemento no ha cambiado de la sal.
Pero ¿de qué sirve que esté encerrado en el salero? Esto puede ser el salero. Tu casa puede ser el salero también. Pero el tema es que la sal va a tener su efecto cuando sale. Es esparcida. Ahí va a ser efecto. Por eso cuando tú te esparces en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, en tu barrio, entonces empieza a tener efecto. Empieza ahí. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo soy creyente y creo que Jesús también te puede ayudar. Empiezas a salar. La sal empieza a tener efecto. Mira, yo me acuerdo cuando recién conocí a Cristo y doy gracias a aquellas personas que no se quedaron en el salero. Cuando mi esposa y yo pasábamos por ese momento difícil donde a ella le dieron un diagnóstico de cáncer, de leucemia, y que no tenía cura, y solamente le dieron 6 meses de vida. Mira, yo doy gracias hasta el día de hoy que hubo gente que le creyó a Dios y no se quedó encerrado en el salero. Y nos dijo esto: si crees en Jesús, Él la puede sanar. Claro que para mí era una locura esto. ¿Cómo va a ser posible? No. Pero ¿sabes qué más íbamos a perder? Lo creímos. Dijimos, mira, vamos a intentarlo. Y ¿sabes? Dios respondió. Dios sanó a mi esposa de 6 meses. Ahora saca cálculos. Llevamos desde el 2009 que sucedió eso. 2009 al día de hoy. Y Dios nos ha concedido 2 hijos maravillosos, la verdad. Que dices, ¿cómo no darte gracias? ¿Cómo no servirte con lo bueno? Y por eso le dije, Señor, cuenta conmigo porque yo quiero cumplir con tu sueño también. Yo te doy gracias porque fuiste fiel también conmigo. Cumpliste mis sueños, cumpliste mis anhelos, me cambiaste la vida, Señor. ¿Cómo no te voy a cumplir tu sueño también? Y dijo, Señor, cuenta conmigo. Y allí voy, aunque me tiemblen las piernas, pero allá voy, porque sé que tú tienes el control de todo. Por eso, espárcete. Sé un mensajero eficaz donde tú vas. Es que eres eficaz si tienes estos recursos: la oración, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces eres un mensajero eficaz. Ahora, eso consérvalo y úsalo. Úsalo. Estos recursos, úsalo. No seas como un chico, ¿verdad?, que compartía el evangelio. Y frustrado él, que cuando hablaba de la gente, del mensaje, no le quería escuchar nadie. No se le convertía a nadie, incluso le huía a la gente. Hasta que un día él empezó a orar. Y le dijo, Espíritu Santo, lléname de ti. Y úsame. Y al día siguiente, cuando compartió el evangelio, la gente empezó a reaccionar. La gente empezó a ser conmovida. Se arrepintieron de sus pecados. Empezaron a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sabes por qué? Porque empezó a buscar del Espíritu Santo y ser usado por Él y ser una sal que está fuera del salero. El Espíritu Santo es lo que nos ayuda a ser eficaces en el Evangelio. Ahí donde estás, yo quisiera que oremos por un momento. Que le pidamos a Dios en esta mañana, que le pidamos al Señor que nos ayude. Mira, habla con Dios, habla con el Espíritu Santo. Habla con Dios. Un momento, habla con el Espíritu Santo. Habla con Él. Sí, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Así es, Jesús. Así es, Jesús.
Así es, Jesús. El no puedo. Claro que para nosotros es difícil. Pero el que te está diciendo, el que te está llamando, que te dice, conmigo sí vas a poder. Conmigo sí vas a poder. Solamente confía, dice. Entrégame tu corazón. Entrégamelo. Y confía. No tengas miedo de lo que vas a perder. Confía de lo que vas a ganar. De lo que Jesús va a hacer en tu vida. El pasado está allí. Por eso la cruz es la esperanza para el mundo. En la cruz recordamos que nuestros pecados han sido perdonados. En esa cruz nos recuerda las veces que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. En la cruz nos recuerda que hay esperanza aún. Todavía hay esperanza. Hay esperanza. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Señor, que en esta congregación tú levantes a hombres y mujeres, jóvenes, niños, Señor, que lleven tu mensaje y se esparzan por todas partes. Hombres y mujeres que te buscan en oración, que anhelan entender las cosas que aún no han sido descubiertas, que anhelan conocerte, que anhelan conocer tu corazón. Hombres y mujeres que realmente la palabra de Dios ha marcado su vida, ha transformado su vida. Y hombres y mujeres realmente que han buscado esa llenura de tu espíritu para ser usados. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, levanta esta congregación de aquellos que serán de los que edifican, aquellos Nehemías que oraron, ayunaron, pero que también entendieron que estaban para edificar, que estaban para construir, que estaban para bendecir también, que sus manos no eran un adorno, que sus manos estaban para servir, que sus manos y sus pies están para bendecir a otros, para ayudar a otros, que sus manos están para extenderse a la necesidad de aquellos que están gimiendo y clamando por la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Démosle ese fuerte aplauso a Jesús. Démosle ese fuerte aplauso al Señor. Mi querida iglesia, tienes un reto por delante esta semana. Un reto, pero déjate usar por Dios. Que Dios los bendiga muchísimo. Aprovecha, saluda y bendice al que tienes a tu lado.